Bienvenido a Libertad Inmobiliaria, Diego. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Qué Encantado de bueno. estar aquí. Igualmente. Bueno, esto es una entrevista que vamos a hacer porque comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Que llevo idea también de volver pues a entrevistas con gente, digamos, normal en el buen sentido, sino de no traer tanto pues, a gente del mundo de Internet o divulgadores y tal, sino pues traer a personas normales que al final pues están construyendo un patrimonio y que realmente tienen una historia igual o más interesante que contar que todos los que estamos en YouTube o haciendo podcast, que al final la inversión inmobiliaria realmente es eso, que cuando hablamos o incluso cuando el gobierno o los políticos hablan pues eso, de los inversores, no dejan de ser millones de personas que tienen uno, dos, cinco pisos y que lo ponen en el mercado de alquiler. Por lo tanto, lo que busco también en este podcast es precisamente conocer este tipo de historias, porque siempre se puede aprender algo de otra persona que va quizá unos pocos pasos por delante de ti. Así que, por eso, Diego, en este contexto, pues quería hacerte esta entrevista. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Diego, es ¿cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles o, en definitiva, por qué o para qué inviertes en inmuebles? Bueno, pues un poco el proceso, el camino que yo he seguido. El primer contacto que tomé con la inversión fue en la infancia, la verdad, que mi padre nos llevó a mi hermana y a mí al banco a comprar acciones del Banco Santander. Y bueno, pues yo fui viendo un poco el seguimiento y digo, mira, pues esto al final, pues metes dinero aquí en una empresa, tal. Y vi, bueno, que había ahí, era un mundo interesante, ¿no? Tampoco lo seguí mucho en la niñez, se quedó ahí un poco como anécdota, pero sí es verdad que cuando empecé a trabajar, siempre, no sé si porque me lo hayan inculcado mis padres o porque al final siempre hemos tenido bastante disciplina de ahorro. Tampoco considero privándonos de nada, pero sí es verdad que en un espacio corto de tiempo, pues, y con un salario más o menos normal, pues ya tenía 10.000 euros ahorrados y eso, pues lo metí en bolsa directamente, o sea, con toda claridad. O sea, tenía claro que era un punto interesante la bolsa, pero además que era un punto muy poco interesante tener dinero en el banco. O sea, y eso lo sigo llevando un poco a rajatabla hasta ahora. Entonces, bueno, pues ahí fui un poco invirtiendo distintas operaciones. Me fijaba un poco así como anécdota, me fijaba en las carteras de los políticos, porque bueno, como al final tienen mucha influencia, decía, hostia, a ver qué Claro, inversiones tiene este o porque este las otro. carteras de los políticos son públicas, ¿o Son, qué? son públicas porque lo suelen presentar en la declaración esta que hacen de sus bienes Ah, y tal, ahí aparecen las acciones que tienen y me pareció un punto a tener buena en cuenta. idea, Luego ¿eh? analizando un poco el análisis técnico también un poquito, ¿Y funcionaba nunca o es. no? ¿Funcionaba? ¿Seguir a Bueno, los pues, políticos o pues no? suelen ser menos volátiles. En muchos casos suelen ser menos volátiles. Sí es verdad que, por ejemplo, creo que fue Josep Borrell que tenía Bengoa y en esa es la verdad que el mayor drama que he tenido yo, que por suerte pues tenía ya un poco inculcado el tema de repartir los huevos en distintas cestas y cuando había riesgo meter poquito y ahí la verdad que era una inversión pequeñita que tenía, pero ahí palme toda la pasta. Entonces ahí no funcionó, pero en general, bueno, iba funcionando. Y ya un poco me fui un poquito informando más de esto. Siempre me alejé del tema del trading y tal. No, no, no me ha parecido nunca. Igual estoy equivocado, pero no me ha traído nunca. Y al final, hasta que llegué un poco al tema del factor investing, ¿no? Que me pareció interesante invertir de una forma analítica, totalmente numérica, y bueno, emular, entre comillas, a Warren Buffett o estos inversores referentes. Y así pues estuve hasta, bueno, hasta el 2023 creo que fue, sí, el 2023. Y en el 2023 justamente el año anterior, nació, bueno, mi hija nació en el 21, mi primera hija. En el 22 ya me reincorporo después de la baja de paternidad y me tengo que reincorporar fuera de Madrid. Me tengo que Vale. reincorporar en Murcia y me veo obligado un poco, pues, o a claudicar como mis compañeros, que veía ahí que estaban con 50 años, joder, me he perdido la infancia de mis hijos, tal, no sé qué. Yo tenía claro que eso no lo quería, me puse a mover un poco el currículum y, joder, salió una cosa totalmente antagónica a lo que estaba haciendo yo, que era obra pública, más acorde a mi profesión y tal, y salió un tema de ¿Tu cadena profesión cuál hotelera. es? Perdona, Diego. Yo soy ingeniero de caminos y Vale. trabajaba, pues eso, como técnico en obra pública, como jefe de obra en Sí. distintas obras. Sí que es verdad que siempre está un poco ligado.
a lo largo de los años me he ido un poco metiendo dentro de la obra pública, pues solía hacer cosas más de edificación. No, no sé por qué, pero bueno, al final caí un poco en eso. Pues era una Vale, obra ferroviaria, la estación de tren, esa para mí. Entonces, vale. bueno, sí que estaba un poquito ligado ahí a la edificación. Y ahí en ese momento, pues surgió este tema hotelero y bueno, pues me puse un poco en contacto con el interiorismo. Yo allí llegué el primer día, después de estar durante años entre el hormigón, el acero y en los ladrillos y como muchos los azulejos y llego allí, me veo en un montón de telas Muy bien. y de papeles pintados y tal, un poco me sentía un poco fuera de lugar, pero la verdad que es muy interesante porque Pero, ahí Diego, por poner en contexto, o sea, el cambio este vino un poco motivado por tu hija, ¿no? totalmente, totalmente. Vale. Fue entre comillas fortuito que surgió este trabajo diferente, porque a mí trabajos de jefe de obra me surgieron muchos, en Madrid, en tal, en cual, pero era un poco lo mismo, eso era exactamente lo mismo. Y aquí pues era al final ir de responsable de tema de inversión, costes y demás dentro de una hotelera, era una buena posición distinta, que la verdad que yo, como mi jefe, le pareció bien mi perfil. No era exactamente a lo mejor lo que pedían, pero le pareció interesante bueno, pues mi forma de ser o lo transmití de la forma que fuera y al final me ficharon y la verdad que estoy muy agradecido, muy contento porque fue un cambio muy interesante y es un poco, también tuvo influencia en empezar a invertir en inmuebles porque me puse ahí un poquito en el contacto con Claro, estas cosas ¿y más de reforma. cómo decidiste hacer ese cambio de cambiar de la bolsa a los inmuebles y cómo empiezas? Vale, correcto. Entonces, después de que hago este cambio profesional, pues un día realmente en las fiestas bueno, de donde yo me crié, en Aranda de Duero, justo estábamos esperando a los gigantes y cabezudos y había una inmobiliaria delante y siempre mi mujer y yo siempre nos acercamos ahí a ver cuánto valen aquí los pisos, tal y cual. Y mi mujer ya lo había dicho hace años, "Joder, es que sería interesante invertir en tal, no sé qué". Y yo siempre había sido reticente, no me parecía nada, absolutamente nada atractivo, no, no le veía, porque yo decía a la bolsa, joder, dinero, no tienes ningún problema, metes dinero, sacas dinero, la rentabilidad más o menos bien, ¿para qué te vas a complicar la vida? No, me parecía mucho más complejo. Y sí que es verdad que ahí, como ya estaba yo metido con el tema del interiorismo, a mi mujer le gustaba eso, entonces ella, más que por el tema puramente de inversión, ella me lo decía porque a ella le ilusionaba el tema de meterse en la reforma, en cambiar, en aportar valor de esa forma. Ella, por ejemplo, aporta mucho valor ahí. Y yo, pues las operaciones al final, pues hombre, un tema de inversión da entre comillas igual una cosa que otra, no deja de ser inversión, ¿no? Y ya como ya estaba un poquito ya también más familiarizado con el interiorismo, pues dijo, "Joder, pues igual es el momento". Y yo ya te había escuchado a ti, yo creo que desde la primera vez bueno, que empezaste a hacer formaciones y tal, Sí, yo creo que me saltó algún anuncio tuyo y yo me quedé un poco ahí, seguramente, sí, sí. me Somos quedé un bastante poco. pesados cuando hay publi. Sí, pero me quedé un poco la primera vez que me saliste, que yo creo que fue la primera promoción, dije, bueno, quizás más adelante. Digo, no, Vale. no es el momento, quizás más adelante. Y justo ya cuando me dijo esto mi mujer, digo, hostia, pues ahora es el momento, porque creo que sé bastantes cosas, pero hace falta un poquito, pues tener las cosas más concretas, tener un poquito más de seguridad y ahora es el momento. Y ya justo a los pocos días, pues ya Sí, nos me comentabas metimos. que fue septiembre del 2022, Sí, ¿no? Que ahí son las fiestas. del 2022, correcto, Sí, pues correcto, eso es. justo ahí abriríamos una edición. Ahí Vale, ahí entramos, correcto, sí. Y nada, estábamos, bueno, pues ahora me recuerdo que estábamos en la presentación de la formación, estábamos en Líbano, ahí ostras, con los niños, bueno, con la niña, que teníamos solo una niña entonces, ahí en el baño, sin hacer ruido, ahí viendo todo. ostras, Y qué nada, bueno. lo recuerdo, la verdad, con mucha ilusión. Y bueno, ese fue un poco el punto de partida. Y la verdad que muy bien porque ha sido una forma de. Yo he hecho formaciones también y me he obsesionado en cierta manera mucho con el tema del propósito y qué he venido a hacer aquí y cómo. Es decir, y tenía mucho espíritu emprendedor, pero decir, bueno, puedes emprender en muchas cosas, pero ¿qué cosa tiene más sentido para mí? Porque yo hay cosas que las veo y digo, puede ser interesante económicamente, pero no me atrae, no veo yo que eso me llene. Y al final, todo el tema este del Ikigai o lo que sea, pues es un poco como si fuese mi Ikigai, el Ikigai de mi mujer lo juntamos y sale la inversión inmobiliaria. Qué Y bueno. la verdad Un que fue, Ikigai fue familiar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que fue, porque es brutal, porque es que
desde el primer momento ha sido todo magnífico. La verdad que mi mujer ha sacado lo mejor ahí en el tema del interiorismo y aquí en el Leroy Merlin y no sé qué. Mira, ya tengo toda la... Porque nosotros pues, utilizamos mucho también el tema del papel pintado, por ejemplo. Nos gusta Mm, mucho. Es un tema... En los hoteles también se utiliza. Es una forma de gastar poco y aportar mucho, porque transmite mucho eso. Cambia totalmente la estética de la, qué de bueno. la vivienda y aportas mucho ahí. Y bueno, así fue un poco el comienzo. Y Fantástico. Sí, eso, ahora iremos profundizando que han salido cosas interesantes de pues el tema de los niños, de la paternidad, de tu motivo para hacer esto, que en definitiva es correcto. poder pasar Un más momento. A tiempo, ver, que se me mueve esto, perdón. etcétera, etcétera. Y nada. Em, Profundizaremos en todo esto, Diego, pero antes quería preguntarte cómo es tu primera inversión. ¿Cómo llegas a ese primer inmueble? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde lo encontraste? ¿Si viste muchos pisos? ¿Si tenías ya algo de experiencia? Bueno, pues a ver, nosotros todos los pisos los hemos localizado en Idealista. La verdad que no hemos hecho ninguna cosa rara ni nada extraño. Sí que es verdad que la primera inversión la encontramos ahí y ocurrió una circunstancia interesante que lo llevaba una inmobiliaria que era de otro municipio distinto, entonces centró todas las visitas en un día. Entonces era como más fácil competir. Fuimos un día, la mayoría inversores, no sé si hicieron 5 o 6 visitas. Y nada, luego nos fuimos a casa, analizamos un poco el número, lo pasamos a ultimísima hora y el lunes por la mañana nos dijeron bueno, que era para nosotros por 1.000 euros de diferencia. Que justamente cuando hicimos los números dijimos, vamos a poner 1.000 euros más, porque por 1.000 euros más no nos vamos a quedar sin una operación y no queremos arriesgar. Y la verdad que ahí tuvimos suerte y bueno, y nos llevamos la operación y así es como entramos. Y luego todo el proceso ya de la reforma, era un piso, la verdad que nos lo dieron tal y como estaba, tenía un montón de cosas, pero bueno, hicimos una transformación muy rápida, un fin de semana lo dedicamos a vaciarlo, otro fin de semana, digamos, lo dedicamos a ponerlo bonito, otro fin de semana remates y el siguiente ya entrevistas. Y al final, pues me parece que invertimos a final de mayo y el 1 de julio estaba alquilado el piso. O sea que la verdad que fue una experiencia muy interesante en la que participamos no solo mi mujer y yo, sino que también se vinieron los abuelos con nosotros. Qué guay. Eh, sí, el padre de mi mujer, la verdad que encantado porque le gusta también mucho hacer cosas y demás. Y, y la verdad que muy bien. Que eso no te lo he comentado antes, pero sí que es verdad que yo muchas veces analizo, porque en nuestra generación nuestros padres han sido mucho de joder, ir a la universidad, estudiar, tal. Y tampoco me arrepiento de ello, pero a veces sí que me hago la pregunta de decir, joder, yo si no hubiese estudiado, porque a mí siempre me han dicho, y de pequeño recuerdo que me gustaba mucho hacer cosas con las manos, y en el pueblo, por ejemplo, en el pueblo de mi padre, hacíamos construcciones, o sea, con palos, y teníamos palos. Cuando teníamos un poco de dinero comprábamos ladrillos y tal, y siempre estábamos haciendo obra, y a mí la verdad que eso es una cosa que me gustaba. Y digo, a lo mejor hubiese sido albañil y vete tú a saber el qué, no lo sé. Y entonces de esta forma, la verdad que es que yo o sea, es brutal. O sea, que tú te metes ahí en el tema de la reforma y lo del fluir, o sea, es que se te pasa el tiempo que es brutal. La Qué verdad guay. que muy bien. Una ¿Dónde era experiencia este increíble. inmueble? Este de Ávila. Vale, o sea, el primero lo compráis en Ávila, que vosotros vivís en Madrid y lo hacéis así en fines de semana. A mí también lo que me gusta mucho, que habéis involucrado a toda la familia, incluso creo que también luego, más adelante, también hasta los hijos, ¿no? Bueno, pues la verdad que es curioso porque ya de tanto vernos, ahora en la última operación que hicimos, el pequeñín, que es que, bueno, cumplió 20 meses el otro día, pues de tanto vernos con el destornillador y tal, pues el tío se coge las pinturas de casa, se las coge y se va a todos los sitios donde hay un tornillo a atornillar y tal, y las deja sin cabeza, pero bueno, el tío pone ahí mucho interés. Y luego también nos coge las herramientas sí, y la llana, por ejemplo, y se pone a hacerla así con la llana por el suelo, a aplanar y tal. No, la verdad que se quedan con la copla. Y la que es un poquito más mayor, que tiene 3 años, bueno, empieza a hacer algunas preguntas y vamos a los pisos y no. Pero además, lo que me llama la atención, que nunca llega a decir, joder, otra vez vamos a los pisos. No, es como un momento, porque ella está, por ejemplo, juega mucho con la abuela. Nosotros normalmente es muy raro que dejemos a nuestros hijos, que no estemos con ellos. Es súper raro. Y ahí seguimos estando con ellos. Lo que pasa que obviamente si estás taladrando no estás con el niño.
Pues estás, ahora voy para acá, ahora vengo para acá. Y pasan mucho tiempo con la abuela, por ejemplo, que tiene problemas de movilidad y entonces, pues ahí, cada uno, por decirlo así, hace su parte. Y es, o sea, es como los fines de semana es como si fuera una empresa perfectamente organizada y la verdad que es un tema festivo. Es que hasta compramos, por ejemplo, una caja de bombones enorme y entonces todos los fines de semana que vamos nos vamos comiendo los bombones después del día, reflexionando un poco sobre lo que hemos hecho y tal. Qué Claro, la verdad guay, que es una vivencia muy chula, muy chula. La verdad qué que es chulo. una... O sea, que realmente entiendo que no, no sé si la reforma, pero por lo menos la adecuación y la decoración sí que la hacéis vosotros, ¿no? ¿La reforma Correcto. también? No, a ver, intentamos, ahora las últimas operaciones que hemos hecho, nos hemos tenido que apoyar en alguna empresa, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es pintar. Pintar lo delegamos porque es un trabajo que a la gente, por ejemplo, con gente que hablo le parece muy sencillo, pero yo como que lo detesto mucho porque me parece un trabajo muy sucio y muy engorroso. Y ese trabajo siempre le delegamos. Y ahora en una última operación que separamos dos pisos, o sea, por tema de plazos y todo, nos tuvimos que apoyar en alguien, pero preferimos no hacerlo. O sea, lo que buscamos es todo lo que podamos llegar a hacer nosotros. Es decir, dar un poco de mortero, poner un ladrillo, eso no nos asusta. Y, por ejemplo, en las últimas operaciones al final vas teniendo la necesidad, te vas enfrentando al problema, lo vas solucionando y ya ves que puedes llegar un poco más allá, ¿no? El tema de electricidad y fontanería, no, en ese punto no estamos todavía. Pero sí, por ejemplo, ahora en los últimos pisos hemos hecho las cocinas nosotros directamente, con muebles de IKEA y tal, y pues los electrodomésticos, y al final dices, joder, una cocina, qué cosa más abstracta. Y al final, pues son tres cosas, y lo pones tú y te ahorras un montón de dinero, la verdad. Entonces, la verdad que todo lo que podemos, intentamos no tener que pedir más que la pintura porque son problemas. Yo que, de hecho, por la profesión lo conozco bastante de cerca, es difícil no tener problemas con temas de obra. Es complicado. Ujú. Vale, y en breve, pues nos has contado un poco esa primera inversión. Luego te preguntaré, pues, cómo habéis ido, pues, sumando nuevos pisos. Pero antes de eso, me interesa que cuentes, oye, en esos inicios, cuando estabas empezando, que ahora, pues, quizá ya lo ves como más sencillo, pero muchas de las personas que nos escuchan, pues, quizá están en ese punto de comprar su primer piso o en ese punto, ¿no? ¿Y qué, qué miedos tenías en ese entonces? ¿Qué incertidumbre, incluso qué problemas tuviste? Bueno, pues a ver, la verdad que yo, quizás antes de empezar, la mayor incertidumbre que tenía es lo típico de, ¿y si alquilara? ¿Y no se alquilara? Esa era un poco como la inquietud que tenía. Sí es verdad que al entrar en la comunidad y tal, sí que eso ya con entrar ahí ya digamos que se quitó totalmente porque veía, joder, y aquí y allí, y una población más grande y más pequeña, dices, joder, verdaderamente hay una necesidad grande que no se va a cubrir ni en un año ni en dos, ni aunque nos pongamos a invertir todos, hay mucha necesidad y al final los estados venden mucho, pero no tienen capacidad de hacer tanto ni siquiera como los inversores, ¿no? Entonces, ese tema se quitó totalmente de la mente y bueno, así que sí que nos costó un poquito. Éramos un poco exigentes con la rentabilidad. Sí que es verdad que al venir un poco de la inversión en bolsa, que yo le digo a mucha gente, parece que la bolsa o te hace rico o te arruinas, ¿no? Y yo le digo a todo el mundo, ni te haces rico ni te arruinas. Tú puedes tener una rentabilidad sostenida en la bolsa, ya sea en fondos indexados o el factor investing o lo que sea, pues tener una rentabilidad sostenida bastante razonable. Entonces, un 5%, un 6% no es una cosa desorbitada. Entonces, yo decía, joder, para sacar más o menos parecido, yo me quedo casi con la inversión bursátil. Sí que es verdad que no conocía el tema de la bonificación, que espero que no lo quiten, porque entonces ya sí que deja de ser tan interesante la inversión inmobiliaria, Mm. pero sí que el problema que tuvimos es localizar una operación que satisfaciese la rentabilidad que nosotros exigíamos y luego también, sobre todo al principio, el analizar qué es lo que aporta valor y qué es lo que no aporta valor a la hora de meter dinero en el piso. Claro. Eso sí que fue un poco... Y el inquilino quizás, el inquilino, aunque luego muchas veces al final tienes miedos que lo que tienes que hacer es empezar a afrontarlos, porque es cuando ves la solución. La solución está en el problema, y que muchas veces ese es el mensaje importante, la solución está en el problema y la vas encontrando y la encuentras ahí. Y eso fue más o menos lo que te puedo decir. Genial.
Bueno, a ver, yo también por hacer un poco de abogado del diablo, un poco de debate, claro, dices, a igualdad de rentabilidades prefiero la bolsa y bueno, yo creo que aquí no también está el tema del apalancamiento, que un 6% apalancado se convierte en el doble, cuando con la Hmm. bolsa, uno, es muchísimo más difícil que te financien para eso. Y a mí, aunque me financiaran para comprar bolsa, fondos indexados, lo que sea, claro, como no tengo un retorno tan, o sea, como no tengo unos dividendos o unos alquileres en este caso tan claros y que combinan tan bien con el pago de deuda, porque aquí el Hmm. alquiler me entra al mismo tiempo que tengo que pagar la cuota mensual. Si me dieran financiación para comprar bolsa, sí, este año más 20, el año que viene menos 10, este año si es una acción con dividendo, este año pago, el año que viene no, este año, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que igualdad, estoy de acuerdo que Correcto. hay que comparar la misma rentabilidad, pero Sí, claro, la rentabilidad en el inmobiliario normalmente es apalancada. lo que pasa que nosotros esa variable no la estábamos teniendo en cuenta porque hasta hace muy poco realmente la única operación que nos hemos apalancado ha sido con la última. Y nosotros, la verdad que, claro, yo me hice también un Excel, me dice, bueno, vamos a ver, alcanzar la libertad inmobiliaria en, ya no sé lo que me salía, pues no sé si en 10 años o algo así, sin apalancamiento, ¿no? Sin apalancamiento. Entonces, claro, tú vas viendo oportunidades y dices, joder, no, esta no se me escapa, no, da igual, me apalanco, no pasa nada. Pero sí es verdad, nos sentimos más cómodos sin Pero deuda bueno, que con deuda. de hecho era Y un solo ha tema sido que la tenía última. apuntado para, así que está Mm. bien que salga. Cuenta, cuenta, Sí, sí, sí. sí, en general nos sentimos más cómodos, pero sí que es verdad que al final no vas a dejar tampoco de pasar oportunidades por eso. Y de hecho estamos en esa posición. Hasta el momento lo hemos evitado, ahora no tenemos capacidad de evitarlo. O sea, si quieres hacer más operaciones necesitas apalancarte. Pero bueno, al final es un apalancamiento muy bueno, muy razonable, muy coherente, o sea que tampoco preferimos no tenerlo, pero que no nos quita para nada el sueño, porque es que es un poco irrisorio. Tú ves el esfuerzo que requiere al mes con los flujos que tienes, es que ni en el peor escenario, o sea que es que no tienes ningún problema, o sea, no. Sí que tenemos que trabajar eso, lo tenemos que trabajar más el tema de la financiación, porque como no lo hemos hecho hasta ahora, ahí tenemos que hacer un camino Yo- importante para hablar con Bueno, bancos y vale, demás. vale. Ah, vale, si es el camino Sí, del proceso, ok. sí, Si sí. es el proceso psicológico, por así decirlo, yo te iba a decir que no es necesario, o sea, que parece que es, oye, que hay que apalancarse. No, no, o sea, yo, y lo comentábamos antes de darle a grabar, que cada uno tiene que hacer su modelo. Y si tú estás cómodo con eso, eso es lo mejor que puedes hacer. Sí, no, yo lo que decía al final, pues bueno, hemos hecho una operación y bueno, pues yo no me he complicado tampoco mucho la vida. Tenía un contacto en un banco que, bueno, lo arrastraba a mi padre, digamos, de haber trabajado muchos años con esa persona y tal. Y bueno, pues conseguimos, por ejemplo, un 90% la tasación, si es verdad que la tasación no salió bien y bueno, pues nada, no nos complicamos más la vida. Pero claro, si quieres hacer más operaciones apalancadas, ahora estamos precisamente en el punto contrario. Vemos la necesidad de hacer más operaciones apalancadas y estamos conscientes de que tenemos que hacer ahí un trabajo de buscar pues, realmente la máxima financiación posible. O sea, tú ahora mismo me pones encima de la mesa, te doy un 110 y digo, sí, sí, y mañana mismo. O sea, que ya duermo tranquilísimo, ya eso ya lo tengo trabajado. Así que hemos cambiado también esa mentalidad. Sí, sí, sí. Qué bueno. Diego, ¿qué es lo que más te gusta del mercado inmobiliario y sobre todo qué te hace sentir tener esos alquileres que entran todos los meses? Bueno, pues gustarme, es decir, me gusta mucho lo que te decía económicamente, el tema de la bonificación me gusta mucho, me parece un tema súper interesante. El apalancamiento también que comentas tú, también me parece dos puntos muy, muy importantes. Pero luego, a nivel personal, es decir, yo te diría, resumiendo, ahora te lo amplío, te diría libertad y contribución, o sea, las dos cosas. Libertad porque al final eh, es decir, tú al final en el momento que desvinculas tiempo y dinero es que lo cambia todo. Y hay gente que no hace este ejercicio, pero yo sí que digo muchas veces que 1 millón de euros lo va a ganar cualquiera a lo largo de su vida. Eso lo gana cualquiera. Pero 1 millón de horas no las va a tener nunca nadie. Y en el momento que me encuentro yo de tema de paternidad y tal, con tu hijo, con tus hijos, de los 0 a los 20 años, que además
pues bueno, el que esté metido, y a lo mejor hay padres que ni siquiera lo conocen esto, de los 0 a los 20 años, el cerebro no está desarrollado. Es decir, el cerebro son como piezas inconexas que no, tampoco lo puedes delegar en el colegio. Es decir, los padres tienen una labor acojonante, tienen una labor crítica. Y comparto mucho la opinión de Stephen Covey, por ejemplo, que yo le leo mucho y tal, de que educar a tus hijos es educar a tus nietos y en parte es contribuir también, ¿no? Y estoy muy, muy implicado con eso, de formarme mucho, porque al final parece que padre puede ser cualquiera y solo oigo, o sea, me voy al office de la oficina y solo oigo padres quejarse. Y digo, joder, pero ya, ¿y cuántos años tiene tu hijo? Ah, claro, claro, pues sí, lo normal, claro, claro. Si lo que le tienes que ayudar es a unir esas partes del cerebro, ¿no? Entonces yo, para mí, el poder estar implicado de los 0 a los 20 sobre todo, que es que estamos hablando, cuando te decía en términos de horas, Sí. de las 750, 850.000 horas que tendrá una vida, al final pasas 50.000 horas a lo mejor con tu hijo en esa etapa. Es poquísimo, es que es ínfimo. Yo por eso le digo a la gente, llora tu hijo y te parece mal, te estás regalando un rato de estar con él. Es que y la gente se tomaría las cosas de otra forma. Y al final es una responsabilidad muy grande la de ser padre. Y si la adoptas, es decir, te formas y vas poniendo en práctica todos los aprendizajes, parece que solo hay que aprender a invertir, pero es que el ser padre y aprender y ponerlo en práctica, a mí me parece súper, súper enriquecedor Wow. porque me parece brutal. Brutal, Sí, sí. porque tenemos una labor muy, muy importante, la verdad. Bueno, yo creo que está claro, Diego, no sé, en tu caso, claramente, cuál es tu por qué has invertido en Desde inmuebles. luego, desde luego. Creo que para tu mujer también, ¿no? ¿Qué os ha cambiado? Pues gracias ahora también dices, si quieres, pues también puedes decir cuántos pisos tenéis ahora, que no hemos hablado, ahora hablaremos también de eso. Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿qué os ha cambiado la inversión en relación a esto, en relación a la familia, al tiempo, etcétera? Pues bueno, pues al final es lo que te comentaba, que empiezas a desvincular tiempo de dinero. Mi mujer, cuando hemos tenido al segundo hijo, no se ha incorporado de momento a trabajar. Y realmente yo a veces lo comento con ella, digo, bueno, a ver, tú sí sientes necesidad de, oye, que yo quiero ir a trabajar porque no me encuentro a gusto, tal, que ahora mismo hay bastante lío, entonces tampoco, digo, pero si tú no te sientes, tú, sin problema, ¿no? Ya ves tú. Pero no ha vuelto a trabajar porque, joder, es que al final mi hija, por ejemplo, viene a comer a casa porque está su madre. Yo la mayoría de días voy a llevarles y con mi mujer y a recogerles voy todos los días a recogerles. Entonces, yo ya cuando me incorporé después de la paternidad de mi segundo hijo, automáticamente, o sea, yo lo venía ya meditando y digo, hostia, no, no, esto es tiempo, es irrecuperable, este tiempo es irrecuperable, este tiempo. Y nada, yo estaba la primera semana ahí en la oficina, digo, nada, esto hay que pedir una reducción de jornada, ya, esto no tiene sentido. Porque yo además, en la tabla de inversión, yo tenía mi tabla, mi escenario, a 10 años, y digo, joder, bueno, pues si es que me da igual, si es que me da igual 10 que me da igual 15 si a lo mejor yo consigo la libertad inmobiliaria y sigo haciendo lo mismo, porque mi trabajo tampoco me molesta, a lo mejor si dejo de trabajar yo seguiré activo, porque lo hablo muchas veces con mi mujer y digo, si no tuviésemos que trabajar, ¿qué haríamos? Pues probablemente comprar pisos y reformarlos, a lo mejor porque es como la parte que más nos gusta, ¿no? Nos meteríamos más en faena, pero seguiríamos haciendo cosas. Entonces, joder, ¿y para qué voy a ganar yo más dinero? ¿Para invertir más? ¿Para tener la libertad inmobiliaria antes? ¿Para qué? ¿A cambio de tiempo con mis hijos? No, 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 no. Pedí una reducción de jornada y la verdad que yo el primer día que llegué, en vez de a las 6:30 de la tarde, a las 4:30 de la tarde a mi casa, para ir a buscar a mi hija, la verdad que es una sensación de controlo mi vida, controlo mi vida, estoy aquí, ahora quiero esto, lo importante es esto, estoy haciendo lo que siento, lo que quiero y bueno, tampoco voy a entrar mucho, que hasta me emociono, pero te Sí, quiero sí, decir, no, no, todo lo que quieras. es un tema que yo recuerdo, digo, no voy a trabajar más, si no lo quiero, voy a estar con mis hijos y bueno, y es que día a día, es que para mí es que no, o sea, es que no tiene precio, eso Qué es, guay. y con mi mujer, por supuesto, también, porque también es un tema muy importante que al final parece eso, hijos, 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 que a veces pierdes un poquito el contacto con la pareja y es súper importante estar ahí, hacer un muy buen equipo y vamos, sí, sí, la verdad Qué bueno. que estoy 100% inversión inmobiliaria en parte con la familia e inversión en familia a tope también, vamos, desde luego, sí, 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 Qué sí. chulo. No, es buena reflexión lo que dices, ¿eh? De, oye, ¿qué haría? Que a veces te pones como que parece que siempre estás persiguiendo algo y dices, oye.
pues si es que haciendo dos cambios ya puedo tener esa vida ideal o prácticamente. Eso es como el cuento este del pescador mexicano, sabes cuál es? Sí, creo que lo conozco, sí, que al Bueno, final llega al punto de que haría lo claro, mismo que está sí, haciendo, ¿no? que le dice Eso es muy un bueno. ejecutivo, bueno, pues invierte en Sí, otra sí. barca y tal, y así dentro de 2 años podrás comprar 5 barcas y tener un equipo y no sé qué, y luego sacarás la compañía a bolsa y no sé qué. Vale, y al final, ¿para qué? Pues para poder pescar un rato, 1 hora al día, y estar tranquilo, ¿no? Que era justo lo que estaba haciendo ya. Sí, yo creo que es bueno, ¿eh? Es bueno hacer esta reflexión y creo que no todo el mundo, ¿no? O sea, aquí también hay que tener pues una situación de partida que esté bien, pero que mucha gente sigue en esa carrera cuando cambiando dos cosas podría tener prácticamente ya lo que quiere. Bueno, vamos a comentar un poco, Diego. Vale, nos has contado ese primer piso. Cuéntanos cómo seguís luego. Compráis ese primer piso, entiendo que va bien y os motiva a seguir, ¿o cómo lo hacéis? Correcto, sí, la verdad que hicimos esa operación. Sí teníamos muy claro eso, que no había que complicarse en exceso la vida. Por lo tanto, pues bueno, lo que veíamos que podíamos hacer nosotros, menos la pintura que lo queríamos delegar, totalmente y bien. Y la experiencia fue brutal, con lo cual terminamos y se alquiló el 1 de julio del 23 y el 1 de diciembre del 23 entraron inquilinos ya en la segunda operación. Que la verdad que eso fue un tema curioso, porque también, lo mismo, piso de idealista, resulta que es un piso de idealista que le fuimos a ver cuando fuimos a ver la primera remesa de pisos para hacer la primera operación. Era un piso que estaba casi en 50.000 euros, le habían anunciado hace poco y ahí estaban 50.000 euros y no querían bajar nada. Tenía sus circunstancias, era un tema de, tenía una caldera de gasoil que decías tú, joder, esto ya hay que meter la manguera por la ventana, esto es un poco rollo. Y lo descartamos. Y total, que nos fuimos, bueno, pasaron varias cosas entre medias, nos fuimos de viaje. Yo le decía a mi mujer, digo, joder, que este piso sigue. Digo, como volvamos de viaje y siga, yo llamo, porque esto ya tiene que ser otro precio, porque no sé, lleva ya mucho tiempo. Pues tal cual, volvimos, hago la llamada y digo, oye, ¿y esto? No sé, ¿qué pedís por ello? Y dice, no, no quieren pedir menos de 40. Digo, joder, yo 40 mañana te los doy, vamos, ya está, no, o sea, esto no te preocupes. Y la verdad que es un piso que me sorprendió porque digo, joder, yo no sé cómo se ha quedado ahí en el limbo. Y porque estaba al alcance de cualquiera. Y nada, muy bien, lo mismo, hicimos la operación muy parecida a la anterior, la verdad, fue un lavado de cara. Aquí, por ejemplo, así por contarte alguna particularidad, en vez de tener el suelo cerámico, tenía suelo de este de PVC, el Sintasol este de toda la vida, y ahí encontramos un tema, por si le resulta útil a alguien. Hay unas, bueno, cantos, los cantos que se venden para cantear la madera. Hay veces que este pavimento se separa, ¿no? Entonces se separa, queda muy fea la junta, y entonces si tú limpias bien esa junta, lo colocas en su sitio y pones este canto de madera que se pega con la plancha y tal, te queda estupendo, te queda ya el... Es decir, y centrarse mucho en la reparación y poco en tiro y hago nuevo, es eso la verdad que da un plus también al tema de la reforma y ahí es muy interesante, que también eso, tengo un Qué poco bueno. el chip del trabajo, que me gusta mucho de no tirar, reformar, cambiar, ¿no? Y la verdad que eso es interesante. Y hicimos esa operación, tenía la singularidad esa de la caldera de gasoil, que bueno, nos dio algún que otro quebradero de cabeza como pensábamos y el año pasado ya lo cambiamos. Pero bueno, la verdad que era una cosa que por desconocimiento preguntamos un poco, nos asustaron un poco con los precios y la verdad que nada, que lo cambiamos el año pasado, fue una cosa que hicimos por 1.000 euros y no, Vale, y ya está. O sea que no, no, muy vale. bien. Y luego ya, bueno, hicimos ahí, pasó unos meses, hicimos otra inversión ya en otra localidad, porque Ávila, la verdad que Ávila, yo no sé, yo te diría ya que para mí ha dejado de ser interesante porque se ha subido muchísimo. Nos fuimos a Talavera, ahí fue una operación muy sencilla porque prácticamente lo compramos y nada, lo pusimos papel pinta por ponerlo bonito y en nada, en muy poquito tiempo estaba alquilado. Y la ¿Cómo última decidís, operación... Diego, invertir en Ávila o luego en Talavera o finalmente, que supongo que ahora comentarás también en Aranda? O sea, ¿por qué ahí? ¿Hacéis algún Bueno, análisis o por a ver, cercanía? ¿Cómo lo hacéis? por cercanía obviamente sería mejor Madrid, pero al final, independientemente de que eso, que puedas tener cash flow más altos y tal, oye, yo al final, que a lo mejor no tengo la mentalidad correcta, ¿no? Pero yo digo, si tengo que meter X dinero,
Es decir, joder, es que al final la rentabilidad, prefiero tener rentabilidad y entonces todo lo que esté, más o menos el límite le hemos puesto en 2 horas, porque sí que estuvimos viendo un poquito en Valladolid, no llegamos a mirar, pero ya nos queda 2 horas y media y nos parece un poquito excesivo. Pero a 2 horas de Madrid, a 2 horas de casa, no nos importa, o sea que lo veo más interesante, tener unos puntos más de rentabilidad, porque si más o menos hacer las cosas bien, tampoco tienes por qué ir muchas veces ni nada. O sea que ese es un poco el criterio que seguimos. Vale, genial. Entonces, me estabas contando ya la tercera inversión en Talavera, ¿no? Correcto, en Talavera, nada, y ahí fue un piso, los precios, no sé ahora cómo están, porque ahora sí que llevamos un tiempo sin mirar operaciones, pero bueno, estaba muy bien el piso, nada. Básicamente ese nos volcamos un poco más en mobiliario, en decoración, en poner, es decir, venderlo mejor, ¿no? Y nada, y fue muy rápida porque la inmobiliaria nos dejó ir haciendo reforma, digamos, hasta que firmásemos. Y nada, pues creo que firmamos el día de San Juan y el día 9 de julio estaba alquilado, algo así. O sea, fue una cosa que fue express. Y bien, 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 la verdad que bien. Ahí, mira, ahí al hilo de esto, nos salió una anécdota ahí en ese piso que bueno, depende cómo lo afronte cada uno, pero joder, resulta que empezó a haber una gotera una noche y joder, nos llamó la inquilina y resulta que habían entrado ocupas en la vivienda de arriba. Vaya. Y joder, menudo follón, no sabíamos qué hacer, llamamos al 112, nos empezaron a pasar con la Policía Nacional, que si la policía local, bueno, un Cristo. Total, que encima la vivienda, la dueña era una persona que tiene Alzheimer. Y Madre mía. encima, resulta que los herederos, los futuros herederos, el hijo que lo llevaba todo, se había suicidado. Dices, madre mía, qué panorama. Total, que respondió una de las nietas y bueno, y tuvimos la suerte de que fue la policía y al haber esa circunstancia, no había nadie dentro y al existir esa circunstancia de esa avería y tal, abrieron la puerta y entonces ya se pudo cerrar la llave y tal, y se pudo solucionar, entre comillas. Pero sí que fue ahí un poco crisis, pero bueno, que entre comillas puede pasar más o menos en cualquier sitio, que tampoco es que. Ya. Pero sí, sí, la verdad que nos ocurrió eso así Bueno, bueno. como. Y Diego, o sea, por lo que hemos comentado, que todavía no lo has contado, entre medio de todo esto, pues hicisteis un viaje de no sé cuántos meses por bien lejos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, con el tema Bueno, esto también viene un poco al hilo de que mi mujer no esté trabajando, porque con la primera niña, digamos que cogimos primero las 6 semanas, que son obligatorias para ambos, y luego ella siguió, y cuando ella se la terminó, yo continué, para estar más tiempo, pues uno de los dos con nuestra hija. Pero en este caso, como mi mujer no trabajaba, pues se produjo esa circunstancia de que teníamos 10 semanas para hacer lo que quisiésemos. Y entonces, claro, pues no somos muy de viajar a primer mundo, pero sí que es verdad que dijimos, tiene que ser un destino que haga calor, que esté lejos y que se tarde en ver. Y dijimos, hostia, pues Australia y Australia. Y luego ya nos pusimos a mirar de reojo Nueva Zelanda y dijimos, hostia, si vamos a Australia hay que ir a Nueva Zelanda también. Y fue una experiencia increíble, muy intensa porque ahí hubo de todo. O sea, hubo gritos, lloros, alegrías y de todo. Pero fue una ¿Allá teníais a experiencia. los dos? Correcto, sí, sí. Ahí teníamos a los dos. Y ¿Y cómo lo fue. enfocasteis? ¿Es como una aventura? ¿Tú teletrabajabas o estabas como No, no, de... no, no. Yo estaba con el permiso, o sea, realmente estábamos los dos en una situación. Mi mujer no estaba trabajando porque no se reincorporó y yo tenía ese permiso de paternidad que, bueno, pues ya te digo, o sea, libertad, libertad absoluta. O sea, era Era el momento, hay ¿no? una isla, sí, sí, pero de 10 semanas. Es decir, que la verdad que fue brutal. De hecho, nos sirvió para analizar muchas cosas porque nosotros teníamos en mente, por ejemplo, viajar antes de que empezase primaria nuestra hija, pues decíamos, antes de que empiece primaria, que parece que la cosa va un poquito más en serio, pues nos vamos un año y viajamos por el mundo, lo que sea. Y fuimos estos 2 meses y medio y la verdad que, joder, la niña ya cuando llevábamos ya varias semanas ya empezaba a preguntar,
por los abuelos, por las amigas y tal. Y fíjate que es muy pequeña, pero al final tienen un apego a la familia y a los amigos y tal. Y bueno, no digo que nos sintiésemos mal, pero porque es una cosa muy excepcional, pero sí que, por ejemplo, nos sirvió para decir, bueno, pues esa idea que teníamos, no, no nos parece tan buena idea. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, fue una experiencia, ya te digo, muchísimos kilómetros, nos recorrimos media Australia, 14.000 kilómetros por Australia, bueno, brutal. La sensación de ir en autocaravana con mi familia, allí, parando donde te diese la gana, o sea, cruzando el país brutal. O sea, es que una sensación de libertad increíble, increíble. Es que es difícil describirla, pero es decir, estoy aquí donde quiero, porque quiero, con quien quiero, o sea, brutal, brutal. La verdad que fue Qué chulo. una experiencia espectacular. ¿Lleváis idea de más adelante tener un poco ese estilo de vida o no? Pues lo hablamos mucho, fíjate, el tema del homeschooling y tal, porque no lo sé, tampoco me he puesto a analizar estudios, pero sí que es verdad que a mí hay cosas. El colegio no me parece ideal, ni mucho menos. Y de hecho, yo una pregunta que le hago a mucha gente es, si ni el padre ni la madre tuviesen que trabajar, ¿qué educación habría? ¿Habría colegios, no habría colegios? Si había colegios, ¿qué horario? ¿Qué asignaturas? ¿Qué formación? Porque yo de pequeño tengo el recuerdo de estar en el colegio y decir, estoy perdiendo el tiempo. Y ahora de mayor digo, sí, sí, lo estaba perdiendo. Es decir, porque se pasa mucho tiempo y podrías estar hasta jugando, mejor que en clase, viendo cosas que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Entonces sí que lo analizamos a veces, pero no, yo creo que no. A ver, a mí sí que me pega más ese estilo, porque yo, entre comillas, soy un poquito más desapegado de la familia, pero de la familia digo, ahora de mi familia, probablemente, mis hijos, mi mujer, no, pero sí que Todo con lo mis padres y contrario, tal. te veo yo. Sí, no, con mis padres, por ejemplo, mi mujer es mucho más apegada, yo muy despegado, y bueno, yo sí lo podría hacer, pero ahora mismo no. Y considero, ya te digo, haciendo este análisis, el colegio, pues al final les da bueno, esa rutina, esos amigos, es decir, da ciertas cosas que, bueno, que viajando por el mundo te da otras cosas, eso no me cabe duda, vamos. Pero viajando de forma permanente, no lo sé, tengo ciertas dudas. Entonces, bueno, de momento, creo que no, pero bueno, todo puede cambiar. Pero sí que somos muy partidarios de tener libertad, es decir, de coger y viajar cuando no viaja nadie, que lo hacemos mucho, no viajamos nunca en verano, siempre viajamos en otros momentos. Entonces, pues eso, tener como distintos retiros, ¿no? Distintos retiros a lo Muy mejor a lo bien, largo del año y disfrutar a lo mejor los periodos vacacionales íntegramente con los hijos, eso sí. qué bueno. Y si alguien nos escucha y dice, ostras, quiero invertir en mi primer inmueble, bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían esos pasos? ¿Cuál sería esa guía paso a paso explicada en un par de minutos? Pues a ver, yo creo que primero habría que analizar un poquito en el punto que te encuentras, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, me gustaría, pero es que no ahorro un duro, ¿no? No ahorro un duro, ¿no? Entonces, hay gente que está en ese punto que me pasa, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que hay gente que dice, oye, que no me llega, no me llega, no me llega. Pues en ese punto, claro, ahí tienes que primero ver de qué forma, dónde se te va el dinero, dónde no se te va el dinero y ser consciente, es decir, analizar bien todo. Si te pueden pagar más donde estás trabajando, si no te pueden pagar más, si te tienes que ir a otro sitio, si a lo mejor no tienes capacidad de irte a otro sitio y tienes que formarte más y ser más valioso, por decirlo así. Ahora, si ya estás en el punto de ahorrar, pues ya, y te parece interesante el tema inmobiliario, pues yo diría que lo más interesante es, si localizas a alguien que quizás sea difícil, alguien cercano, pues como por ejemplo mi hermana, al final, pues de tanto, digamos, ver que íbamos haciendo esto y que, oye, que iba saliendo adelante, la bolsa también lo ha visto, pero la bolsa es como que hay gente que le parece como más abstracto y sin embargo esto es como más tangible y bueno, pues sí que me parece interesante acercarte a alguien que ya lo esté haciendo. Si no tienes la posibilidad, pues el paso a paso, es decir, yo diría que ponte a revisar inmuebles, un poco, a lo mejor haciendo el ejercicio al revés. Yo hago mucho el ejercicio de decir, mis inquilinos son mis clientes, por tanto, ¿dónde está el mayor volumen de clientes? En esta renta. Entonces, para esa renta, tienen que ser este tipo de pisos. Entonces, ponte a ver ese tipo de pisos y analízalo desde los ojos de ese potencial inquilino. Siempre no pierdas de vista el verlo como inquilino, verlo como inquilino. Si te aporta valor a ti o no, da igual, tienes que aportarle valor al inquilino.
Y entonces, bueno, hacer visitas, hablar mucho con los APIs, porque también te transmite mucha seguridad. Nosotros, aparte de la comunidad y tal, en el momento que empezamos a ir 2 o 3 días con APIs, no, no, si es que esto se alquila al día siguiente, es que no sé qué, te transmite también mucha seguridad y te da una idea muy, muy, muy global del mercado. Y luego, pues bueno, el tema de la financiación, yo para la primera operación sí que es verdad que yo diría de, si puedes, descartarlo, porque luego ese dinero le puedes recuperar. Es decir, rehipotecas esa vivienda y ya está. Y de primeras yo eso quitaría esa variable para no complicarlo. También me centraría en un piso que sea simplemente un lavado de cara, que esté a tu alcance. Si tu alcance es pintar, perfecto. Si tu alcance es no hacer nada, pues búscate uno que no sea hacer nada, pero no complicarte la vida en eso. Y bueno, pues ir un poquito recorriendo el camino, porque yo lo que diría es que hay veces que nos tiramos mucho tiempo pensando y la respuesta no la podemos encontrar hasta que no vamos caminando. Y eso, por ejemplo, es un concepto de un libro que me interesó mucho, de Decídete, que te dice eso, que, joder, que hay veces que tienes que caminar y la mayoría de decisiones en la vida no son de vida o muerte. Entonces puedes retroceder. Entonces vete caminando y vas a ir aprendiendo. Y más o menos yo diría que ese sería un poco el paso a paso. Pues súper bien, Diego, muy, muy claro. Coincido en bastantes cosas, otras pues darían también para, para debate, pero como es tu opinión, La fantástico. financiación. ¿El qué? La Y ostras, financiación. me ha chocado un poco lo de, bueno, la primera operación sin financiación. Vale, pero ostras, que no tanta. A ver, sí, hay personas, Ya, pero sí. de esa forma te limitarías mucho, ¿no? Pero bueno, que guay. Vamos a avanzar de tema porque si no, veo que nos vamos a quedar mucho tiempo en esto. Te quería preguntar también una pregunta que suelo hacer porque me gusta aprender de eso y sobre todo creo que a la gente le puede servir. Es, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor error o qué aprendiste de ese error? Y de alguna manera, ¿qué cambiarías si pudieras volver atrás relacionado con la inversión inmobiliaria? Pues a ver, la verdad que creo que no hemos tenido errores muy dramáticos. También creo que hay que ser consciente un poco de dónde viene cada uno. Es decir, yo lo que he intentado, por decirlo así, lo que ya sé, perfecto, y lo que no sé, pues me apoyo en quien sabe, ¿no? Como sería libertad inmobiliaria, ¿no? Y así ya tengo el pack completo y tengo seguridad, ¿no? Para evitar muchos errores. Eh, entonces, nosotros en nuestro caso sí que hemos visto con el tema de inquilinos, sí que tuvimos un tema que, que no elegimos, en un momento no elegimos al inquilino ideal en el sentido de que se nos fue a los pocos meses, ¿vale? Era unas chicas con su madre que se había separado, vivían en un chalet y entonces venían con mascotas, que a nosotros eso nos da un poco igual, eso no lo alquilamos sin problema y demás. Y bueno, nos pareció interesante cerrar la operación con ellas, pero sí que es verdad que de esto que te quedas como diciendo, es como que el subconsciente te está diciendo algo de espera, espera. Y justamente cuando estábamos en este viaje que comentábamos antes, en Nueva Zelanda, joder, se fueron. Y hostia, vaya tela ahora. Y mira que se veía venir. Aprendizaje, en ese sentido, aprendizaje. Hay que analizar muy bien de dónde viene el inquilino. Porque, y eso hemos notado diferencia, si un inquilino te viene de un sitio, ya no digo que esté mejor o peor, porque nosotros todos los pisos, y lo comentamos siempre, podríamos vivir en ellos perfectamente. O sea, están absolutamente dignos, bonitos y bien. Yo digo categoría de vivienda. No es lo mismo vivir en un sitio de 100 metros cuadrados que en uno de 50, el confort, todo. Entonces, esta gente venía de otro confort y al final, pues nada, dieron mucha guerra con el tema de la calefacción, que me está fallando, que no sé qué, que no sé cuál. Y por contra, hemos notado que la gente que te viene de habitaciones, que está hasta las narices, está la familia ahí metida en habitaciones, te viene al piso, joder, y es que casi eres tú el que les dice, oye, de verdad que si os pasa cualquier cosa, dímelo, oye, todo bien. Porque hay veces que es que ni te dicen las cosas, que no es ni una cosa ni la otra, pero desde luego que ese perfil es mejor en ese sentido. Y bueno, ese sería así como uno de los aprendizajes. Y luego también otro tema que yo le recomiendo a todo el mundo a la hora de hacer las entrevistas a los inquilinos, y si tienes varios entre los que puedes elegir, tantear quién es manitas o tiene acceso a un manitas y quién no lo es.
porque sí que es verdad que tenemos un piso que recurrentemente, yo ahora lo que suelo hacer es unirlo, porque ya es que se me ha caído el no sé qué, es que no sé cuál, y ya cuando uno dos o tres cosas digo, ya voy ahora, porque es que si no, estaría allí yendo cada 2 semanas. Y es interesante, tú tanteas un poquito, les pones algunas hipótesis, oye, que por ejemplo, si se te despega un poquito el papel, pues me lo dices si quieres y te mando yo el pegamento, si no, pero es decir, pero que es que eso es una cosa que te la solucionas en un momento, o si se te rompe una bombilla, o si tal. Y la gente te dice, no, no, no te preocupes, que es que mi hermano o mi padre o tal, y ya lo tanteas, porque si no, la verdad que puedes tener ahí. Y esos han sido los pequeños errores que, bueno, por suerte no considero que sea tanto trascendental. Para nada, totalmente, Diego. Vale, te quería preguntar también, bueno, si podemos hacer una especie de radiografía de tu piso medio, que Ujú. por cierto, como no lo dices tú, ya lo digo yo, que tenéis ahora 5 inmuebles, ¿no? Si no Sí, me sí, equivoco. correcto, 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 sí, sí. Y no sé si puedes hacer una pequeña radiografía en cuanto a qué tipo de piso es, en qué tipo de barrio, de zona, no sé, qué importes o de qué tamaño, y qué tipo de perfil de inquilino. Y luego también, si quieres comentar, pues lo que quieras si te quieres mojar en términos económicos, ya sea a nivel de rentabilidad o de lo que quieras. Vale, el piso, pues muy del perfil de libertad inmobiliaria, ¿no? Porque, pero ya más que por que sea lo que he aprendido contigo, ¿no? Es porque me parece de mucho sentido. Es decir, lo que comentaba antes, es donde veo más clientela. Entonces, Claro. y además que veo que en caso de vacas flacas es donde no va a faltar clientela, ¿no? No lo sé, igual es una Ujú. visión que no es acertada, pero yo me siento cómodo ahí. Entonces sí que es verdad que, pues eso, barrio trabajador, piso más o menos de 50 metros, 3 habitaciones, la verdad que sí que intentamos 3 habitaciones, y no nos gusta que sea más de un segundo, o sea, primero, segundo, y miramos bastante, bastante, bastante que no se pueda poner ascensor. O sea, Que sí que no es se verdad pueda, que ¿eh? no se pueda poner. Siempre se puede, ¿no? Bueno, siempre se puede, no se puede. Tenemos al menos un piso que para poner ascensor habría que ponerlo en la calle y habría que sacrificar una parte de tendedero de los inmuebles, con lo cual es imposible, muy Sí, sí, no, difícil. hay viviendas donde o no se puede o hay que hacer una obra que es como, no va a compensar. Entonces nos resulta interesante eso porque, joder, al final un primero y segundo siempre está bien sin ascensor y lo suyo es que esté sin ascensor, porque si no, pues bueno, igual tienes un poquito más de revalorización, pero yo la verdad que me desharía de ellos porque no lo veo tan interesante. Y de tema de precios, pues mira, ahora andamos unos meses que como la última operación fue un poquito intensa, que fue un poquito más larga porque ya tuvimos que meter a un reformista y tal, pues nos dimos un poquito una tregua y ahora hace tiempo que no vemos y han subido mucho los precios. Nosotros las operaciones que hemos hecho, contando con todo, con gastos y con todo, o sea, no pasan de los 55 60 mil euros, completas, 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 toda la operación con impuestos y con todo. Y luego nos centramos sobre todo en... Hay pisos que a veces tú entras y dan miedo, pero si tú los analizas en detalle, las ventanas a lo mejor ya son de aluminio, tienen calefacción o la instalación eléctrica cambiada. Entonces, si no tiene que entrar ni el electricista ni el fontanero, nosotros más o menos sí nos apañamos. Entonces decimos, va, pues perfecto. Y ese sería un poquito, porque hemos ido de un lavado de cara muy, 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 muy superficial a un poquito más profundo. Y bueno, es lo que decía antes, que por el camino vas viendo también tu capacidad. Y bueno, pues ahora nos sentimos muy cómodos y disfrutamos mucho de ese proceso de cambio, pero haciéndolo nosotros, porque delegándolo a alguien, la verdad que es un dolor. No. Y en términos económicos que me comentabas, pues mira, sacando que lo reeché un ojo el otro día, las medias, pues mira, rentabilidad bruta media 14, ¿vale? Y luego Muy bien. netas está entre un 9 y un 11 neto. Y ahora mismo en cash flow, pues estamos al 50%, digamos, de lo que sería libertad financiera para nosotros, que la verdad que, bueno, mis padres en esto sí que flipan bastante, porque yo se lo digo y se quedan un poco como diciendo, hostia, pero ¿qué me estás contando? O sea, porque yo digo, no, que es que esto ya es así, es decir, ya esto es la pensión, es decir, la pensión ya la empezamos a disfrutar ahora, no con 65, ya ahora, ya la tenemos aquí.
Qué buen concepto, ¿eh? Y Empezamos a disfrutar la pensión ahora, que realmente es eso, ¿no? Por reducir no, no, es jornada crearte. o poder que tu mujer no vuelva de momento a trabajar. Qué bueno. No, no, es literal, o sea, generarte tu propia pensión, hacerte responsable de eso y, entre comillas, pues jubilarte o dedicarte a lo que realmente merezca la pena. Lo que digo es que al final, cuando tienes el dinero por medio, no estás realmente centrado en la vida, en lo que tienes que estar centrado. Y la verdad que me parece valiosísimo, eso sí, sí. Así que muy, muy satisfechos, porque ha sido, bueno, ha pasado gente por aquí por el podcast que son barbaridades, ¿no? Pero nosotros la verdad que estamos muy, muy satisfechos de nuestro camino porque era un poco lo que nos propusimos y de hecho con mis padres lo comentamos y quedamos un día en Medinaceli por verlo y tal y les comentamos, vamos a hacer esto. Y luego han ido viendo y dicen, hostia, que estos van en serio, que van en serio, que van en serio. Y ya van viendo, porque dicen, sí, sí, no, que lo habéis dicho, pero bueno, de que lo digáis a que luego se hagan las cosas. Y no, la verdad que muy, muy satisfechos de poner objetivos, irles cumpliendo e ir disfrutando de ellos. La verdad que es espectacular, vamos. Qué guay, pues oye, muchísimas felicidades, Diego. Que, Muchas mira, gracias. antes de ir con con esa parte final de la entrevista, sí que hay un punto que me gustaría que profundizaras un poco, porque me contabas antes de la entrevista por email, que de alguna manera sentías que una parte de de empezar en la inversión inmobiliaria es por el hecho de querer emprender como emprendedor reprimido, ¿no? De querer emprender, pero claro, por otro lado dices, ostras, a ver en qué negocio me voy a meter, que también tengo familia, no sé si es el momento. Y yo creo que, o sea, me he encontrado este sentimiento muchísimo. De hecho, yo reflexionando, creo que también empecé en la inversión inmobiliaria en un momento en el que yo era trabajador en en una empresa. Y esto era una forma también pues sí, de como tener mi pequeño negocio, Sí, sí, pero un sí, negocio sí. como un poco más controlado, ¿no? Sí, Porque sí, correcto, no correcto, estás montando algo con mucha correcto. incertidumbre, al final, pues un inmueble, pues sabes que se va a alquilar o tienes bastante certeza, pues hacer los números y es como un emprendimiento controlado. Cuéntanos un poco cómo has Correcto. vivido tú eso. Sí, sí, es tal cual. Yo, de hecho, es un tema que esto, bueno, ha sido hay una discrepancia con mi pareja, igual que hay muchos puntos que nos unen. Desde luego que ese espíritu no nos une nada, porque mi mujer realmente, mi mujer es feliz desde que se levanta hasta que se acuesta de forma innata. Y yo no es que sea infeliz, pero yo necesito ahí un poco de vidilla y tener ahí un poco quebraderos de cabeza. Por eso la posición de jefe de obra estaba muy bien porque es muy viva. Estás siempre, llegas cada día a la obra y te encuentras con cosas. Y yo siempre estaba ahí con ideas de negocio y esto, joder, y le veía, digo, esto mal, esto. ¿Qué tipo Pero de hasta el ideas? punto, Qué negocios? bueno, pues a ver, empresas más. Bueno, yo llegué a capitalizar el paro, ya a hacer una sociedad. Y realmente también eso tuvo un aprendizaje porque al irme de una empresa a otra, como pasó un tiempillo entre medias, y yo, vamos, para nada he pensado nunca en quedarme parado en casa, pues capitalicé el paro, monté una sociedad y lo compaginé con el trabajo por cuenta ajena, hacía trabajo por cuenta propia, pero muy en la línea de trabajos más técnicos y tal Vale. que yo los podía ejercer, pero no, yo vi ahí que digo, no, esto no, no es el camino. Y luego ya, eso sí que fue una idea que materialicé y que era viable, pero no, no me gustaba. Y luego otras ideas, pues muy variopinto. O sea, yo cada vez que viajamos, la última vez que estuvimos en China, yo vi un tema que le dije a mi mujer, digo, hostia, esto, fíjate que esto no existe en España. Digo, esto tiene que ser un tema, que esto a Europa tiene que llegar y esto, y me decía, ya, ¿y qué? Digo, coño, pues esto que hablamos con unos chinos que nos lo hagan y tal. Sí, 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 pero ¿qué me estás contando? O sea, es un tema como... Y fíjate hasta el punto que me obsesionaba a mí esto de emprender, que yo ahora con ChatGPT y tal, yo le preguntaba, digo, a ver, emprendedores, quiero referentes que hayan compaginado su vida, su familia, es decir, que hayan emprendido por la noche, mientras duermen. O sea, yo quiero gente que haya emprendido mientras su familia duerme. No quiero que haya afectado en su vida nada. Y empezaba a mirar y tal. Y es complicado, es un encaje muy Ya. complicado, porque es muy complicado. Realmente, al final tienes que pagar un precio que yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a pagarle. Entonces, lo del tema de los pisos, buah, pues lo que te digo, es que fue brutal, porque fue decir, joder, a mi mujer le parece interesante, a mí me parece interesante, ella desarrolla todo el talento del interiorismo y se fija en la inversión, yo desarrollo el tema de la inversión, me fijo en... Fue brutal, o sea, eso sí que fue un Qué bueno. match más que... sí, 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 total, total.
Y Diego, Brutal. ¿qué objetivos tienes o tenéis en mente? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues mira, siguiendo un poco con la misma filosofía, nosotros hemos visto que 2 pisos al año es lo que hacemos cómodos, que es lo más, digamos, lo más ambicioso. Si hiciésemos una operación al año, pues sería muy cómodo, pero estaríamos un poquito relajados, ¿no? Y 2 es perfecto, porque estás a lo mejor 2 meses ahí liado, pero luego tienes unos meses más tranquilos, y ese es un poco el objetivo. 2 operaciones al año, pues hasta que tampoco hay un objetivo final. La libertad inmobiliaria, pues sí o no, tampoco, o sea, ya te digo, no es una cosa que me obsesione, porque sí que tengo mucho control, porque esto que te digo del 50% de la libertad inmobiliaria, depende cómo lo montes, ¿no? Porque nos vamos al pueblo a vivir y ya somos libres para toda la vida, ¿sabes? O sea, que Claro. es que es un tema de cómo te quieras montar la vida. Entonces, vas a trabajar de otra forma, vamos, y la verdad que bueno, ahora mi hermana estoy viendo también un poco el mismo proceso, porque recientemente su pareja también negoció reducción de jornada. Y la verdad que es que me parece brutal. O sea, Qué porque guay. al final es liberar vida con conciencia. La verdad que me parece muy, muy chulo. Qué bueno, pues oye, felicidades a toda la familia. Muchísimas gracias. Diego, vamos con esas preguntas finales que suelo hacer, que la primera de ellas Perfecto. es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito? Bueno, no sé si me dejas, no me voy a liar mucho, pero sí que los libros para mí eran unos desconocidos hasta el 2020. Y la verdad que nunca tenía subestimado el poder de un libro, absolutamente. En el 2020 empecé a interesarme mucho por el tema de la no ficción y tal, y los ensayos, y me parece acojonante. O sea, te puedes hacer una carrera increíble solo con los libros. Y sí que me gustaría, tampoco son muchos, pero sí decir 3 o 4 que para mí han Venga, sido muy, 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 muy importantes. Si solo pudiese uno, te diría Controle su destino de Tony Robbins. Me parece el que no haya leído nada parecido, que es lo que me pasó a mí en 2020. Es decir, ¿dónde he estado yo todos estos años sin saber esto? Luego también La vía rápida del millonario. Me ¿vale? parece muy, muy, muy interesante. Sí, La forma muy brutal. Cómo hacer amigos e influir en las personas. También lo uso, te diría que lo uso día a día y que quizás sea el libro que más he puesto en práctica en una conversación de teléfono. Me parece brutal. qué Y guay. luego, como padre, ¿vale? Como padre, yo creo que si este libro lo leyesen los padres y aplicasen un 20%, la sociedad sería mejor. Fíjate, cómo hablar para que sus hijos lo escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. Si Ostras, solo qué quieres leer bueno. un libro y quieres irte a las rebajas y a lo mínimo mínimo para hacer un trabajo brutal con tus hijos, léete esto, interioriza el 20% aunque sea y ponlo en práctica. Y ya luego el último, obviamente, pues bueno, el que escribí yo para viajar, de Viaja con tu bebé, pues Ah, qué ese, el guay. que esté interesado en eso, Eso no me lo habías pues dicho. Sí, sí. también sí. Bueno, en todo este tema también surgió una cosa bonita nosotros siempre tuvimos claro que el tener hijos no implicaba un antes y un después. Es decir, era un compartir la misma vida que teníamos y que por eso teníamos hijos, porque nos gustaba la vida y queríamos compartir la vida con alguien más. Y teníamos que compartir lo mismo que vivíamos. Y entonces, estando con un año con nuestra hija en Uzbekistán, nos encontramos con una pareja del País Vasco y nada, fliparon allí. Dicen, aquí con la niña de un año, no sé qué. Y al cabo del tiempo retomamos el contacto con ellos y nos dijo la chica que estaba embarazada y que habíamos tenido mucho que ver con ellos porque pensaban que no tenían asociado eso, como al final la creencia social es que parece que hay un antes y un después que no puedes compartir, pues y ya hablando con mi mujer, digo, joder, esto va a haber que de alguna forma escribir o algo porque veo que impacta en la gente, que la gente nos ve y flipa y dice, ¿pero qué hacéis? Y nosotros, pues nada, pues lo mismo que antes, pero con nuestros hijos. Y sí, la verdad que escribí un libro, Viaja con tu bebé, y la verdad que muy contento porque al final pues la gente te comparte y te pregunta. Y la verdad que me parece brutal el que la gente no tenga esa limitación y que comparta con sus hijos el viajar, que Qué guay. aporta en muchos casos mucho más que el cole. Pues La lo verdad. dejaremos Así que ahí en bueno, lo ya no dejaremos en digo, la ya no digo descripción. nada más, ya no digo más de libros. Muy bien. Diego, la segunda pregunta que siempre hago es, ¿qué crees que es lo que diferencia a aquellos inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? Vale, mira, esta que yo como soy, vamos, escucho el podcast y tal, es una pregunta que la tenía muy clara la respuesta. Yo creo que sin duda la diferencia la marca en todo.
el enamorarte del proceso, es decir, el tener pasión por el proceso, es decir, enamorarte de verdad, es decir, que la recompensa no es la renta mensual, ni el terminar la operación, ni nada, o sea, la recompensa es el buscar la operación, el hablar con el API, el tal, el cada momento. Parece así como muy idealista, pero realmente es que yo en este punto hemos encontrado eso y me parece brutal y me parece la clave. Y al final creo que en los deportistas también pasa. El que adora la sensación de avanzar, de la zancada, del tal, del peloteo, dependiendo del deporte. Es decir, el que ama ese proceso es el que realmente tiene éxito, porque todo lo demás viene solo, entre comillas, porque si tú adoras eso ya vas a buscar la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Yo creo que la clave es esa. Y si no tienes esa mentalidad en el tema inmobiliario, a lo mejor tienes que buscar otra cosa, o si no, hackear el cerebro, que es al final, en algo que te ocurra eso, trasládalo aquí. Es decir, tráete esa sensación aquí. Yo creo que esa, sin duda, es la clave de tener éxito. Qué guay. Y por último, Diego, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Pues mira, te voy a decir dos perfiles que creo que de hecho faltan. Corrígeme si me equivoco. Hay un tema que es el tema hotelero. Le he Sí, escuchado a algunos alumnos que lo comentan como el siguiente paso y creo que es interesante tener la visión de un hotelero, quizás que estén más en los comienzos, a lo mejor. Los hoteleros tienen la particularidad de gestionar mucha deuda normalmente, ¿vale? Tienen esa particularidad y podemos aprender bastante de eso, de gestión de apalancamiento, gestión de deuda, bastante, bastante. Y luego que es un poco otro mundo. Yo creo que ese perfil sería muy, muy interesante. Y luego, esto lo desconozco, pero no sé si ha pasado a algún promotor inmobiliario también, no. Me que es parecen otro punto. muy buenos perfiles. Sí, sí. Porque es otro punto que yo, por ejemplo, yo se lo digo a mi mujer a veces, pero me dice, de eso ni de coña. Pero sí que es verdad que un poco con, bueno, pues con los conocimientos técnicos y tal y la trayectoria, sí que tendría que quitarme el miedo de la deuda, porque eso es deuda muy grande, pero sí es verdad que sí que sería más o menos, dada la trayectoria, decir, oye, pues una promoción, ¿no? Aunque sea pequeña. Y sí que creo que falta ese perfil. Ese también puede ser muy interesante. Qué bueno. Pues anotados quedan, Diego. Nada, yo creo que ha sido una entrevista muy chula. Hemos tocado muchos temas, hemos repasado tu trayectoria, has dejado ahí muchos consejos de cómo hacerlo, sobre todo cómo compatibilizarlo y creo que has dado ahí unas buenas píldoras sobre lo importante en la vida, sobre el tiempo y también me ha gustado mucho esa parte donde pues bueno, ha quedado un poco claro que a veces ya estamos más cerca de lo que queremos y no nos damos cuenta, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias y un abrazo. A ti, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.